¿sí? Vamos a comenzar esta clase retomando lo que dejamos inconcluso en la clase anterior sobre el correo electrónico, ¿sí? Habíamos visto que en el ejercicio CA sobre escribir un correo electrónico, ellos nos colocan una situación, ¿no? Usted, como estudiante universitario, participa en un proyecto de su universidad para estudiar el medio ambiente. Escríbeles un correo electrónico a sus compañeros a fin de invitarlos al ciclo de cine ambiental y de convencerlos de la importancia de asistir al evento. Entonces, en esta situación nosotros tenemos varias cosas, ¿no? Primero tenemos que hablar un proyecto de nuestra universidad. Tenemos que hablar de eso. Y el tema va a ser el medio ambiente. Luego, ¿cuál es el tipo de texto que tenemos que hacer? Un correo electrónico. Recuerden que cada uno de los ejercicios de escritura, por lo menos, va a ser un tipo de texto diferente, ¿ok? Y vamos a tener que hacer o desarrollar o mostrar una habilidad allí, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invitarlos a ellos a un ciclo de cine ambiental, que va a ser la actividad que tenemos que hacer allí. Y tenemos que convencerlos, tenemos que utilizar las habilidades sociales. Recuerda que las vimos en el en una de las primeras clases, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos que utilizar el vocabulario de invitar, de convencer, pero para hacer un correo electrónico, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ellos nos dan una información en general, ¿sí? ¿Ok? ¿Sobre qué? Sobre el ciclo de cine ambiental que se proyectará, Entonces nos dan un montón de información. Desde marzo nos coloca la fecha, ¿sí? Siempre nos van a dar información en general sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer, las fechas, como toda la información para poder invitar a nuestros compañeros, ¿sí? ¿Ok? Vamos a leer esto, de todas maneras esto está en el material que yo les envié, ¿sí? Y después vamos a ver la respuesta, cómo en la respuesta vamos a incorporar estas mismas informaciones, ¿sí? ¿Ok? Ok, aquí vamos a tomar entonces el vocabulario que vimos acá y lo vamos a utilizar en nuestra respuesta. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Como ya vimos que se estructura en la clase anterior, el correo electrónico. Entonces vamos a ver ahora cómo dentro de nuestra respuesta nosotros vamos a colocar todas las palabras claves que se utilizan o que sacamos la información general de el correo electrónico, que nos colocan allí la información y nos dicen que tenemos que invitarlos y convencerlos. Entonces, las habilidades, la información y la estructuración de correo electrónico es lo que nos va a dar la pauta para crear, para hacer nuestro texto de correo electrónico. ¿Ok? Nosotros vamos a leerlo acá ahora. Y ustedes en casa pueden leerlo en la pantalla o pueden bien leerlo también en el material que les coloqué adjunto en el class, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces en el correo electrónico cuando lo estructuramos, no solamente estructuramos lo que ya sabemos que va en un correo electrónico, sino que utilizamos el vocabulario apropiado de el texto o de las instrucciones, ¿ok? Y lo que hemos aprendido, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar los marcadores temporales, que en este caso nos los da el mismo ejercicio, ¿no? Eh, a las 18:30, a las 19:30, todos los jueves durante el mes de marzo, ¿sí? Por ahí hay otros marcadores temporales. Los conectores y organizadores del discurso, ¿sí? A fin de, en primer lugar, por otra parte, además, a través de, aunque, ¿ok? Bien. El uso de los condicionales, ¿sí? Si escuchamos las charlas de impacto ambiental y vemos las películas, seguramente mejoraríamos nuestros conocimientos y tendríamos más claridad en las ideas de nuestro proyecto, ¿ok? Y el vocabulario apropiado del texto de estímulo, de las instrucciones en general, ¿ok? Recuerden que aquí tenemos que, lo que les decía, invitarlos y convencerlos, ¿no?
Entonces, a fin de invitarles a participar, ¿ok? Es muy importante que vayamos por, lo que vimos aquí, ¿sí? ¿Ok? Y las informaciones que nos da el mismo texto, ¿no? Tercer ciclo ambiental, el cine ambiental, quién organiza, la programación, ¿ok? Estas informaciones nos las dan todas en el texto de informativo al principio. Se requiere una inscripción previa por correo electrónico, ¿ok? Entonces, así es como vamos a ir construyendo nuestro texto, ¿sí? O sea, hacer un texto no es nada más hacer el texto, ¿no? Tenemos que saber cómo se construye y esas partes. Por ejemplo, en el correo electrónico es imprescindible que vayan los datos del envío, ¿sí? ¿Cuáles son los datos del envío? Siempre van a ser la fecha, para quién y el asunto, ¿ok? Un saludo o una introducción, ¿ok? Generalmente formal, si es para un proyecto o algo así. Si no es para un proyecto, bueno, ya vamos a ver la forma, ¿no? Si es para un amigo, ya lo vamos a ver informalmente, pero en este caso, que es una cosa universitaria, es un proyecto universitario, es formal. Entonces les decimos, estimados compañeros del proyecto para estudiar el medio ambiente, ¿sí? Ese sería nuestro saludo. Reciban un cordial saludo. Les envío esta comunicación a fin de, y ahí tenemos la introducción y vamos empezando a cumplir con nuestras instrucciones. Luego tenemos nuestro cuerpo de texto, que es todo esto que vamos a ver acá, ¿sí? Bueno, hasta acá también, ¿no? Hasta el final. Toda la información que nos da la parte informativa de este ejercicio y cerramos con la despedida. Es importante que siempre se cumplan con todas las partes, ¿no? Espero verlos en las charlas, en las películas, ¿ok? Saludos con una despedida formal, porque el saludo fue formal. Y finalmente un nombre de una persona que se haga responsable sobre esto. ¿Ok? Muy bien, entonces así es como vamos a estructurar nuestro correo electrónico. ¿Sí? Todo, en este caso el correo electrónico. Pero todos, absolutamente todos los textos, ya ustedes saben que tienen que hacer o saber hacer el tipo de texto que les piden, correo electrónico, crítica, resumen, carta, el tipo de texto que sea, las instrucciones que nos dan, que puede ser vocabulario social, invitar, convencer, ¿ok? Puede ser vocabulario de reclamo, lo vimos en las cartas, ¿ok? Puede ser solamente informativo, desarrollar esa habilidad. Y además de eso, utilizar el vocabulario del mismo texto, ¿no? De las instrucciones, de los textos de estímulos, es decir, el vocabulario del mismo ejercicio como tal. Eso se va a repetir a lo largo de todos los textos, sea cual sea la prueba del CA, sea la prueba del CELU, sea el CIELE, el DL, cualquiera de las pruebas de suficiencia que ustedes van a hacer, tienen que cumplir como mínimo con todas estas cosas, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo se estructuraría un correo informal, que es el que nos piden en el CIELE, ¿sí? Ok, fíjense, las instrucciones nos dicen, usted ha recibido un mensaje de una amiga y va a responderle. En el mensaje a su amiga, usted debe saludarla, decir cómo es su casa en Granada, nos pone en una situación, ¿no? Nosotros tenemos que ir reconstruyendo esa situación en nuestra cabeza para poder hacer la respuesta. ¿Qué medios de transporte hay? ¿Cómo es la zona donde está? Decir qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan de su nueva vida. No es que lo que me gusta y no me gusta de toda la vida, ¿no? Sino lo que me gusta y lo que no me gusta de esa nueva vida en esa ciudad, en Granada. Decir qué cosas ha hecho en el extranjero durante estos años y despedirse. El texto que tenemos que escribir acá va a ser entre 100 y 150 palabras. Eso es lo que exige el CIELE, ¿no? En los otros ejercicios no siempre se coloca un número límite de palabras, pero en el CIELE sí coloca un número límite. Entonces es bueno que ustedes puedan hacer siempre más del mínimo, siempre. Si el mínimo es 100, entonces escribimos 101 palabras, 101, 105, 110 palabras, un poco más, ¿sí?
Y el límite máximo se puede superar sin ningún problema. Pueden escribir más de 150 palabras, pero no muchas más, sino un poco más, 160, 170. ¿Ok? En el ejercicio del cielo siempre nos van a colocar un texto de estímulo. Fíjense este texto. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un trabajo aquí. Qué bien. ¿En qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero. ¿Qué has hecho allí? ¿Cómo te ha ido? Escríbeme y cuéntamelo todo, Nuria. ¿Ok? Entonces, los ejercicios del cielo son diferentes. Generalmente son un poco más detallados y un poco más rápidos y fáciles de resolver porque ellos mismos les dan pistas dentro del ejercicio para responder. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las instrucciones nos dicen qué verbos tenemos que utilizar para responder. Decir cómo es su casa, tengo que usar el verbo ser para describir. ¿Qué medios de transporte hay y cómo es la zona donde está? ¿Ok? Entonces yo en mi respuesta tengo que utilizar estos verbos para ir respondiendo. ¿Qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan? ¿Ok? De su nueva vida en esta nueva ciudad donde estamos viviendo, donde nos dicen ellos que estamos viviendo. ¿Ok? Después nos hablan o nos piden hablar un poco del pasado. ¿Qué cosas ha hecho? Y aquí tenemos que utilizar verbos en pasado, en el extranjero. ¿Ok? Durante estos años, marcadores de tiempo para poder explicar. ¿Sí? ¿Ok? Esa base, básicamente en las instrucciones nos dicen ya qué verbos tenemos que utilizar y qué nos van a evaluar. ¿Ok? Fíjense, si el correo es para una amiga, es un correo electrónico informal. ¿Ok? Bueno, cuando nos pregunta cómo es su casa, tenemos que hablar del espacio. ¿Sí? Cuando nos hablan de los medios de transporte, tenemos que hablar del transporte público. Una ciudad cosmopolita, en general, en cualquier parte del mundo, se define por sus servicios públicos y uno de ellos es el transporte público, porque como es cosmopolita y convergen muchos extranjeros, es decir, personas no nativas de ese lugar, no todas van a llegar a comprar un auto, porque generalmente están por poco tiempo, entonces tienen que utilizar el transporte público. Así ustedes no vayan a usar el transporte público, tienen que hablar del transporte público, ¿ok? Cuando nos preguntan cómo es la zona, tenemos que decir cómo es el lugar donde yo estoy ahora. ¿Qué hay, qué no hay? Si hay plazas, parques, si está cerca del centro, si está bien comunicado con el centro, si es céntrico o no, ¿ok? Si tiene panadería, si no tiene supermercado, etcétera. Ese tipo de cosas son las que tenemos que describir aquí en cómo es la zona, ¿ok? Cuando nos dicen qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan, tenemos que utilizar el verbo pronominal. Tenemos que saber utilizar este le gusta, no le gusta, que a mí me gusta, a ti te gusta, saberlo conjugar bien. Finalmente, qué cosas ha hecho en el extranjero, qué viajes hemos hecho a otros países. Aquí es importante hablar de otros países que no es el lugar donde yo estoy viviendo. Es decir, sería bueno que no habláramos de Argentina y obviamente no podemos hablar de Brasil porque es nuestro país de origen. Entonces sería bueno que habláramos de cualquier otro lugar. ¿Qué sé yo? Fui a China a estudiar mandarín. Fui a Francia a escribir un libro. Fui a, no sé, em, fui a Marruecos de vacaciones. No importa. Ustedes es bueno que puedan hablar de otros países o de otros países de Sudamérica mismo también o de Centroamérica. Fui a México para aprender un poco más de español. ¿Ok? Hay que usar un poco la creatividad acá para construir esta historia. Además de las instrucciones y usar las estructuras gramaticales que ellos nos piden, hacer un poquito, ser un poquito más creativos para crear una respuesta. ¿Bien? Ahora vamos a tomar en cuenta lo que nos dice el texto de estímulo para responder, ¿sí? Cuando nos dice, me ha dicho Miguel, tenemos que hacer referencia al estilo indirecto cuando respondemos, ¿ok? Sí, como te ha dicho Miguel, estoy viviendo en Granada. Así debería comenzar nuestra respuesta a este texto, ¿sí? ¿Ok? Y dentro del texto siempre hay una información adicional
que no está en las instrucciones. Por ejemplo, acá nos dicen que estamos viviendo en Granada, ¿sí? Nos dicen que tenemos una nueva vida y además nos dicen que hemos estado viajando al extranjero durante algún tiempo, por algunos años, pero no nos dicen por qué estamos en Granada. No lo dicen las instrucciones, pero lo dice en el texto. Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un trabajo aquí. Entonces, esto también tenemos que desarrollarlo en nuestro texto de respuesta, aunque no es una instrucción propiamente dicha, pero es parte del texto de estímulo, ¿sí? Y otra cosa importante es que a pesar de que en el texto de estímulo hay algunas preguntas como en qué zona estás, cómo es tu casa, te gusta la ciudad, qué has hecho allí, cómo te ha ido, estas preguntas son de apoyo como para tener algo que decir en caso de quedarnos en blanco. Pero nosotros tenemos que responder siempre en el orden de las instrucciones. Siempre va a ser en el orden de las instrucciones. ¿Ok? En el CIELE debe ser así. Porque además el orden de las instrucciones es la misma estructuración de la carta, si se dan cuenta, ¿no? El saludo, las instrucciones del cuerpo de texto, la despedida. Aquí lo que nos faltaría sería el destinatario, la fecha, lo que hemos aprendido, ¿no? La firma, porque obviamente ellos no les van a colocar eso como instrucción, porque se supone que el estudiante cuando va a presentar esta prueba ya sabe cómo estructurar este tipo de textos, ¿ok? Que es lo que estamos aprendiendo acá en este curso. Bien, al final tenemos que responderle a Nuria, porque es la persona que nos está escribiendo a nosotros, entonces nosotros le respondemos el email a Nuria. Lo diferente del texto del CIELE es que no da la información directamente, sino que la da por partes. En Granada, una nueva vida, estuve viajando, encontré un trabajo aquí y tengo que responderle a mi amiga Nuria. Nosotros tenemos que unir todas las partes en nuestra cabeza para hacer nuestro texto de respuesta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo es la estructura de esta carta informal, ¿no? El lugar y la fecha, el saludo informal, en este caso porque es para una amiga, el contenido, que es la información, la despedida informal, en este caso porque es una carta informal o un correo electrónico informal. Aquí yo les puse carta, pero vamos a ver qué es un correo electrónico y la firma, ¿sí? En la parte del contenido es donde desarrollamos las instrucciones. Vamos a recordar, y esto es para todos los textos, que el contenido tiene que ir en párrafos separados para cada idea, que tenemos que utilizar los símbolos de puntuación, sobre todo los que no existen en portugués, que son los que abren, el de exclamación y el de interrogación, para indicar dónde comienza la pregunta y cierran después donde cierra la pregunta. Utilizar los conectores, organizadores del discurso, que hemos venido hablando de eso durante todo el curso. Y bueno, los contenidos que hemos aprendido, lo que hemos estudiado hasta ahora. Bien, entonces vamos ahora a responder, a ver cómo es la respuesta de esa carta, ¿sí? Nosotros la vamos a leer acá, pero a las personas que están en casa les pido que pausen el video y lo vayan leyendo también para acompañar la clase, ¿bien? Bien, entonces, bueno, tenemos nuestras partes, ya las vamos a ver. Fíjense que cómo respondemos, ¿no? Hola Nuria, ¿cómo estás? Recibí tu carta. Como te ha dicho Miguel, estoy bien en Granada, ta, ta, ta. Estamos siguiendo las instrucciones que nos dieron en el texto anterior, ¿sí? Y después, bueno, desarrolla todo su texto, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver un poquito cómo está estructurado esto, ¿sí? Tenemos la fecha, el lugar. En todo caso, aquí faltarían los datos, ¿no? Para Nuria, ta, ta, ta. Y el asunto, ¿no? El asunto sería, bueno, respuesta o saludos o en el texto, porque es algo muy informal, ¿sí? La fecha, por supuesto, ¿no? Entonces acá la saludamos muy informalmente. ¿Cómo estás? ¿Sí? Acá hablamos de la casa y del transporte, ¿no? ¿Ok? Fíjense en este vocabulario un poco, como te ha dicho Miguel, ¿sí? Estamos hablando del mismo vocabulario del texto. Vivo acá desde hace 5 meses, ahora alquilo un departamento cerca del mar, ¿ok? Y lo describe, tiene 2 habitaciones, un baño, una cocina.
Ustedes pueden decir en su texto, es grande y bonito. Muy bien, pero eso es una descripción muy simple. Como nosotros necesitamos aumentar el vocabulario, podemos decir, es bastante amplio, ¿sí? Tiene ventanas grandes, entra la luz natural. Una descripción un poco más elaborada, más de nivel, porque nosotros necesitamos alcanzar un nivel profesional de la lengua. Yo puedo decir simplemente, es un lugar grande y bonito, muy iluminado. Perfecto, y estoy diciendo lo mismo que aquí, es bastante amplio, tiene ventanas grandes, entra la luz natural. Pero con este vocabulario tengo más posibilidades de aumentar el puntaje que con decir es grande, bonito, iluminado, ¿sí? ¿Ok? Bueno, fíjense acá, lo bueno es que queda cerca del tren que comunica con la ciudad, ¿ok? Bien, parte del vocabulario de las comunicaciones también, cómo se habla del transporte público. Y aquí incluye la información que no estaba en las instrucciones, pero sí estaba en el texto de estímulo. Puedo ir a mi empresa, habla de su empresa. Soy la secretaria de una empresa internacional, ¿ok? En la zona donde vivo hay, utilizando los verbos, ¿no? Muchos bares y tiendas, hay muchos turistas, ¿ok? El verbo pronominal, lo que me gusta y lo que no me gusta, no podemos olvidarlo. A veces los estudiantes cuando están haciendo este ejercicio hacen lo que, escriben lo que les gusta, pero se les olvida escribir lo que no les gusta. Tenemos que escribir las dos cosas, ¿no? Me gusta que los paisajes son bonitos, tanana, aunque conector de idea adversativa, no me gusta mi vecino, ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque si me gusta una cosa, no me gusta otra cosa, ¿sí? No. ¿Ok? Entonces utilizar los conectores apropiados para cada parte de la redacción. Muy raro y ruidoso, toca el piano. Ajá. Por otra parte, quería contarte que el año pasado estuve en París para escribir un libro. ¿Qué cosas ha hecho en el extranjero durante estos años? ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, finalmente la despedida. Espero verte pronto. Te mando abrazos. Esto solamente en textos informales, igual que el cómo estás, ¿no? Que puede ser enviado solamente en textos informales y el nombre, solamente podemos colocar el nombre allí, ¿sí? No necesitamos nombre y apellido como en los otros textos que son más formales. Muy bien. Este texto tiene 143 palabras, está dentro del límite, está entre 100 y 150 palabras y tiene marcadores de texto, ¿ok? Desde hace 5 meses, ahora, el año pasado, ¿ok? Bueno, tiene varios verbos, los verbos que vimos en las instrucciones es, tiene, hay, ¿sí? Queda, queda o está, ¿bien? Tiene los conectores, lo bueno es que, pero también, aunque por otra parte, tiene el verbo pronominal, me gusta, no me gusta, y tiene el vocabulario apropiado del texto de estímulo, ¿no? Nuria, recibí tu carta en Granada, soy la secretaria, la zona, tiene otras cosas más, pero bueno, esto es lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas en esta parte? ¿No? Bueno, con esto cerramos la parte del correo electrónico, ¿sí? Ya sabemos cómo hacer correos electrónicos de distintas formas. Este era un correo electrónico simplemente para saludar y ponerse al día con una amiga, es un texto más informal. Y ahora vamos a ver otros tipos de textos con otros tipos de temáticas que también pueden aparecer en los exámenes de suficiencia, ¿sí? Este que estábamos viendo ahora es un ejemplo de respuesta de la carta corta del cielo, ¿sí? De correo electrónico, ¿ok? Muy bien, bien. Bueno, comenzando esta novena clase, vamos a hablar de lo que es el comunicado de prensa, que es otra de las actividades que nos puede aparecer dentro de los exámenes de suficiencia. ¿Cómo es esta estructura del comunicado de prensa, no? Vamos a tener el logo o la información de contacto. Obviamente el día del examen nosotros no vamos a poder hacer el logo, pero sí tenemos que colocar la información de lo que nos colocan allí, que generalmente es el nombre de la empresa, va en la parte superior del comunicado. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo es un comunicado real para que ustedes entiendan de lo que les estoy hablando directamente.
Luego va la información del contacto, el nombre, el puesto que ocupa esa persona en la empresa, en este caso nosotros, que somos los que nos vamos a convertir en periodistas cuando estemos haciendo este ejercicio. El nombre de la empresa, el email, número de teléfono. Es como los datos de las personas de contacto de ese comunicado, ¿sí? Luego vamos a tener la fecha, el lugar, título y subtítulo. La fecha de publicación es la fecha en la que el comunicado sale. En general, dice para publicación inmediata en el mundo real de las comunicaciones sociales, pero nosotros como estamos haciendo una simulación no tenemos que colocarle este tipo de cosas. Y el título y el subtítulo, que es muy importante porque deben redactarse como si fuera para una noticia de último momento. Es decir, tenemos que asegurarnos de que llame la atención, ¿vale? En el cuerpo de texto tenemos que dividirlo en tres partes, ¿no? El cuerpo de texto va a tener una entrada, que es el primer párrafo. En ese primer párrafo tenemos que resumir todo lo que está pasando y lo que vamos a desarrollar en ese comunicado de prensa. Allí, junto con lo que ya hicimos del título y el subtítulo que deben llamar la atención, tenemos que responder a todas las preguntas que cualquier lector pueda hacerse, porque los comunicados de prensa generalmente son repetidos por los medios de comunicación. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta ya debe estar solucionada en esa primera entrada, ¿no? En ese primer párrafo. Eh, obviamente no es toda la redacción con detalles, sino como un breve resumen de lo que, o presentación de lo que va a venir después. Luego, en el cuerpo de texto viene la historia, desarrollamos nuestra historia en 2 o 3 párrafos breves. Generalmente un comunicado es un poco largo, ¿sí? Luego tenemos la información sobre la empresa y podemos finalizarlo con una nota, una nota breve, haciendo o invitando a la gente a conocer la empresa, etc. El cierre tiene que ser un cierre claro, conciso, donde ya hasta aquí llega el comunicado. La nota final es algo opcional, ¿ok? Perdón, algo opcional que puede ser que lo coloquemos o no, puede ser que coloquemos el sitio web de la empresa, ¿sí? En nuestra simulación es bueno que podamos hacer todo, ¿ok? Acá yo les estoy colocando un comunicado de prensa real que fue publicado este fin de semana, bueno, la semana pasada, que está sucediendo ahora en aerolíneas argentinas, ¿sí? ¿Ok? Ellos nos están dando información sobre el paro de pilotos y tripulantes para el viernes 6 de septiembre, que fue una noticia convocada, digamos, una huelga, greve, ¿no? Provocada para el 6 de septiembre, y esto fue lo que comunicaron antes. La, la junta directiva de la empresa comunicó esto a sus pasajeros, ¿ok? Porque los trabajadores iban a una huelga, a un paro de pilotos y de tripulantes, ¿ok? Entonces nosotros acá vamos a leer este texto para hablar un poco del vocabulario, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que vimos el ejemplo, vemos que el ejemplo cumple con todas las partes, ¿no? Un título, la fecha, una entrada, el desarrollo de la historia y un cierre claro, conciso, donde se habla de la empresa, ¿no? Aerolíneas Argentinas continuará haciendo su máximo esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un comunicado de prensa, comunicar lo que está sucediendo en el momento, y como es un comunicado de prensa, perdón, institucional, quiere decir que tenemos que hablar sobre la empresa, en nombre de la empresa, ¿ok? Fíjense el ejercicio, este es un ejercicio del CELU, donde nos dicen que tenemos que hacer un comunicado de prensa sobre un perro perdido en vuelo. Fíjense las instrucciones. Ante la difusión del siguiente caso, ya vamos a leer el caso porque en el CELU, este tipo de texto tienen comprensión de lectura también, ¿no? Entonces, ante la difusión del siguiente caso, usted como jefe del Departamento de Prensa de Aerolíneas Argentinas, escriba un comunicado a la prensa para dar explicaciones y pedir disculpas por lo que sucedió con Astro. Tome la información del texto que está a continuación, ¿sí? Entonces acá vamos a leer este texto entre todos ahora, ¿sí?
Y las personas que están en casa, pues pausan el video y hacen la lectura del texto. Igual este material va a estar después disponible para ustedes en, en el Classroom, ¿ok? Pero fíjense una cosa antes de leer, ¿sí? Bueno, lo primero es que tenemos que eh, redactar o escribir un comunicado de prensa, ¿sí? Como ese que acabamos de ver, ¿bien? Y además de eso, tenemos que en ese comunicado dar explicaciones sobre el perro perdido en el vuelo, ¿sí? Y pedir disculpas, ¿ok? A pesar de que es un comunicado de prensa, que es otro tipo de texto, fíjense que igual, de igual manera, tenemos que utilizar el lenguaje de disculparnos, en este caso formalmente, ¿sí? Es el mismo vocabulario social, dar explicaciones y pedir disculpas, pero como es un comunicado de prensa, lo tenemos que hacer de forma formal, ¿sí? Estos ejercicios del CELU siempre tienen estímulo, un texto de estímulo porque nuestro texto lo vamos a elaborar a partir de la información que nos da ese texto de estímulo, ¿sí? Ok, ellos nos lo dicen aquí, toma la información del texto que está a continuación. Lo que sucedió con Astro. Astro es el nombre de el perro perdido en el vuelo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice ese texto de estímulo para poder nosotros hacer o construir ahora entonces nuestra respuesta, ¿sí? Muy bien. Entonces, a nosotros, después de leer el texto, nosotros volvemos a las instrucciones y nosotros tenemos que escribir un comunicado de prensa. Pero nosotros estamos del otro lado. Nosotros somos el jefe de prensa de Aerolíneas Argentinas y tenemos que escribir un comunicado con respecto a este caso. Yo les decía mientras estábamos leyendo que dentro del comunicado no, o dentro de este artículo, el perrito todavía no ha aparecido. Nosotros tenemos dos opciones. Podemos continuar la historia en el sentido de que no se rescató todavía y de que sigue el drama y todo lo demás, ¿ok? Y también podemos solucionarlo, ¿sí? Que fue un poco lo que hicimos en este comunicado, ¿sí? Esta es la simulación del comunicado. Fíjense que tiene todos los datos, tiene el título y tiene después lo que sería el comunicado de Aerolíneas Argentinas, ¿ok? Entonces ahora vamos a pausar acá para poder leer este texto, ¿sí? ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, bueno, este es un ejemplo en general, ¿sí? Que tiene todos los datos del texto anterior y de las instrucciones, ¿no? ¿Ok? Nosotros como jefe del departamento de prensa hacemos un comunicado y damos explicaciones y pedimos disculpas por lo sucedido. Eso es lo que se hace acá, ¿sí? Como les decía, nosotros podemos tener la creatividad de resolver el caso o de continuar con la intriga de la pérdida del perro. Cada quien lo resuelve como pueda. Yo les recomiendo que hagan una especie de final feliz, que resuelva el problema para que pueda hacer un comunicado positivo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito el vocabulario, ¿no? El uso de los marcadores de tiempo. Hace 10 días, el día 25 de febrero, en horas de la noche, por ahí hay otros vocabularios más que estamos trabajando. Los conectores, ¿no? Ante la imprevista pérdida, mediante, ¿ok? Es por esa razón que a fin de, y los organizadores del discurso, ¿no? Por su parte, evidentemente, bueno, aquí tenemos otros, ¿no? Esperamos que mientras, ya que a pesar de que además, ¿sí? ¿Ok? Lo que está en negritas, resaltado en negros, es el vocabulario del mismo texto de estímulo de las instrucciones, ¿no? Información sobre perro perdido en vuelo. Aerolíneas argentinas, ¿no? Tenemos que colocar un nombre propio nuestro o ficticio, pero un nombre que nos represente a nosotros como escritores de este texto, ¿no? Y que somos el jefe del departamento de prensa, ta, ta, ta. Ahora, acá. En esta parte podemos utilizar parte del vocabulario que hemos aprendido de ideas contrapuestas y de condicionales.
A pesar de que el día que se perdió Astro, la señora Navarro realizó una denuncia formal en la Policía Aeroportuaria local de Ushuaia con el número tal, y además puso la queja en un parte de irregularidad, y de que envió una carta de reclamo a la oficina. Su reclamo nunca fue formalizado en las oficinas de equipaje extraviado de la capital federal en la que se encontraba Astro. Aquí es donde piden disculpas y explican efectivamente qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces vamos a utilizar ahí el vocabulario que hemos aprendido. Y vamos a ver por partes las partes de este comunicado. El logo, la información de contacto, bueno, tenemos el nombre de la empresa y la persona que escribe, ¿sí? El correo electrónico. La fecha, el lugar, el título y el subtítulo, Buenos Aires, 5 de septiembre, información sobre perro perdido en vuelo. Somos una empresa responsable, ¿no? Estamos llamando la atención de quien nos lee. El cierre. Esperamos que nuestras acciones hayan sido suficientes para resolver. ¿Sí? ¿Ok? Ya, esta es la última parte del comunicado. Recuerden que tiene que ser muy, muy claro. Y la nota final. Para más información, visítenos y se coloca la dirección de la página web de las aerolíneas argentinas. ¿Ok? Ahora, en el cuerpo de texto tenemos tres cosas que desarrollar, ¿no? Que es la entrada, dar explicaciones y pedir disculpas. ¿Ok? Entonces tenemos el texto de entrada donde recuerden que en este texto se tienen que resolver todas las dudas o no debe quedar ninguna duda, ¿verdad? Respecto a la información en general, porque generalmente los periodistas que leen los comunicados de prensa para publicarlos en sus propios medios de comunicación, en sus propias redes sociales, leen solamente el título, el subtítulo, que lo tenemos aquí, ¿no? Información sobre perro perdido en vuelo, somos una empresa responsable, y el primer párrafo. Generalmente eso es lo que leen los periodistas, por eso en el primer párrafo no debe quedar dudas de lo que sucedió con, con, con la historia, ¿no? Entonces es por eso que aquí cuentan todo. Ante la imprevista pérdida del equipaje y la mascota de Alejandra Vanessa Navarro, una de nuestras clientes, ocurrió hace 10 días cuando volaba con sus familias de Salto Ushuaia mediante un transbordo en la capital federal. Aerolíneas Argentinas, y aquí comienza, ¿no? Informa a sus pasajeros que hemos agotado nuestros esfuerzos para recuperar las maletas y el canil en el que viajaba Astro, el perro de nuestra pasajera. Y lo hemos logrado con un éxito rotundo. El perro está bien y no ha sufrido ningún daño. Entonces, ya yo con leer esto, ya sé que todo lo demás son detalles, ¿no? Pero ya aquí tengo la información completa. Y esto es lo que hace diferente a un comunicado del resto de los textos, ¿no? Bueno, damos las explicaciones, ¿sí? Es por esta razón que esta mañana hemos llamado a la señora, a fin para que llegue, ¿no? De retirar su equipaje y reencontrarse con Astro. Dar las explicaciones. Entonces empiezan a explicar todo lo que sucedió, que a su regreso el día 25, el equipaje y el canil nunca abordaron el siguiente vuelo. Y en horas de la noche de ese día 25, uno de los operadores se dio cuenta de que Astro continuaba en el canil y lo auxilió, ¿ok? Y pide disculpas, ¿no? Al finalizar, ¿ok? Evidentemente hubo un grave error de comunicación y queremos disculparnos públicamente por ello, ¿ok? Ya que a pesar de que la señora hizo todos los esfuerzos por hacer esto, pues no se había conseguido el animal, no sabíamos dónde estaba, ¿ok? Muy bien, perfecto. Esto sería hasta acá la forma de hacer un comunicado de prensa, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, este texto que vamos a ver ahora, que es el de hacer un informe, hoy no nos va a dar tiempo de terminarlo todo, lo terminaremos en la siguiente clase, pero vamos a empezar con los minutos que tenemos, ¿ok? El texto del informe generalmente se estructura con un título, una introducción en la que se presenta el tema y los objetivos del informe, un desarrollo donde se hace el cuerpo de texto y se presentan los procedimientos y la metodología para lograr los objetivos de lo que estemos hablando,
y una conclusión donde se presentan los resultados obtenidos relacionados con esos objetivos que están planteados desde el principio del texto. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es un ejemplo del CA. ¿Ok? Y es un ejemplo de actividad de comprensión de lectura y escritura. Este texto, es decir, esta forma de hacerlo, los textos se parece un poco al CELU porque ustedes tienen una situación, ¿sí? Después tienen que escribir utilizando un vocabulario que ellos le dan, pero es igual a partir de información extra. En este caso, van a ser unos gráficos que ya los vamos a ver. Entonces, ¿de qué va este ejercicio? Fíjense. Ustedes tienen que escribir un informe sobre los cambios de clima en Buenos Aires desde 1900. A partir de los siguientes gráficos, y ya vamos a ver los gráficos, y el informe será publicado en una revista universitaria de geografía argentina. Entonces tenemos que escribir con lenguaje académico y profesional. ¿Qué tenemos que hacer? 1. Analice los gráficos. 2. Utilice algunas palabras del vocabulario siguiente. Y entonces ellos colocan algunos verbos: aumentar, disminuir, observar, comenzar. Algunos vocabularios relacionados con el cambio climático, ¿sí? Que es que es el tema, cambios en el clima de Buenos Aires, caluroso, más frío, anual, global, gradualmente. Temas relacionados también pero con la temperatura, ¿no? Y las variaciones, variación, temperatura, lluvia, región, pero también nos colocan algunos conectores, ¿sí? Por consiguiente, es así como, dado que, no obstante, y por último, ¿cómo deberíamos presentar los resultados, no? Los gráficos demuestran que el clima en Buenos Aires a partir de... Entonces nosotros tenemos dentro de nuestro texto que incluir este vocabulario, ¿ok? Entonces, fíjense, nos muestran unos gráficos que no los vamos a analizar con detalle, pero más o menos nos hablan desde 1959 hasta el 2010, cómo las temperaturas máximas en algunos años fueron más hacia lo caliente y en otros años fueron más hacia lo frío, ¿sí? Pero como podemos ver, a partir de 1986, las temperaturas máximas han ido más hacia el calentamiento y esto responde en parte hacia el calentamiento global, ¿sí? ¿Ok? En algunos pocos años es que se ha visto que ha ido hacia las partes frías, ¿sí? ¿Ok? Y aquí tenemos uno más actualizado. Este está hasta el 2010, este está hasta el 2021, ¿ok? Y nos dice lo mismo. La última vez que hubo una temperatura fría máxima fue entre el 2007 y 2009, ¿ok? Y bueno, hay años que son un poco neutros, ¿no? Que no tienen tanta temperatura alta ni tanta temperatura baja. Pero en los últimos 10 años vemos que va en ascenso hacia el calentamiento, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Esta sería la actividad real Estos gráficos son simulados, pero estos son los gráficos reales que aparecen en el ejercicio. ¿Ok? Lo que pasa es que no se entiende muy bien, pero bueno, nosotros tenemos que leer los gráficos por año, aumento, disminución de temperatura y hacer una especie de análisis, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver cómo podemos, este texto lo vamos a analizar mejor en la siguiente clase porque ya hoy no tenemos mucho tiempo, ¿ok? Lo vamos a leer completo en la siguiente clase. Pero quiero que vayamos viendo el vocabulario, cómo utilizamos el vocabulario que utilizamos, perdón, el vocabulario que nos piden en el ejercicio, cómo lo utilizamos en el texto, y quiero que veamos las partes del texto, ¿sí? Entonces, fíjense, este vocabulario que nos piden aquí está acá, ¿sí? Dado que, región, variación, no obstante, lluvias, no tiene que aparecer en el orden en el que nos los indican acá, sino simplemente está, ¿no? Los gráficos demuestran que el clima en Buenos Aires a partir del ¿sí? Temperatura, caluroso, más frío, disminuye, comienzo, aumento, anual, es así como observados, global, por consiguiente, gradualmente.
estamos incluyendo todo el vocabulario que ellos nos pidieron. Pero además, por supuesto, tenemos los marcadores de tiempo. Periodo de 1981 al 2010. El mes, enero, es julio. En los últimos 60 años, entre 2010 y 2018, 3 días, para lo que resta del siglo XXI, ¿sí? ¿Ok? Y tenemos el vocabulario del texto que ya lo tenemos allí. Aquí, como esto es un informe, es un poco complicado hacer situaciones condicionales. Sin embargo, se puede intentar, ¿no? Pero un informe es algo más, no es tanto para hablar de situaciones irreales, no, sino que es más centrado, es más específico, es más concreto. Entonces vamos a ver las partes y luego el texto lo leemos bien en la siguiente clase, en la clase del día miércoles, ¿ok? Entonces, vamos a tener el título, los días fríos cada vez son menos fríos. Este título que llama la atención lo sacamos de la misma redacción de nuestro texto, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de generar títulos que llamen la atención y que sean creativos, ¿ok? Muy bien. En la introducción tenemos acá una idea general que introduce todo lo que vamos a hablar en el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo hablamos de las ideas sobre los gráficos en 3 párrafos diferentes, en 3 ideas, ¿sí? Lo que muestran los gráficos al principio, lo que podemos ver desde atrás hacia adelante, en retrospectiva hasta el presente, y lo que está sucediendo en el presente exactamente, ¿sí? Y cerramos con la conclusión, con lo último que podemos ver, ¿ok? Es decir, las previsiones de clima para el futuro en relación a lo que estamos viendo ahora, ¿vale? ¿Sí? Entonces, nos queda pendiente hacer la lectura y el análisis de este texto para la próxima clase. ¿Está bien?